¿Estamos viendo al mejor Frenkie de Jong desde que llegó al Fútbol Club Barcelona? ¿Por qué está siendo clave para el Barça de Hansi Flick esta versión de Frenkie de Jong? En este vídeo lo vamos a descubrir. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo día en Semana Santa festivo hoy aquí en Cataluña, pero con muchas ganas de traeros un vídeo nuevo, ya que ayer descansé jueves, para hablar de uno de los nombres propios de esta segunda mitad de la temporada, de este 2025 del Fútbol Club Barcelona, y es Frenkie de Jong, un jugador que levanta mucho debate siempre, porque es una figura controvertida, bastante polémica. Primero porque cuando se habla de Frenkie de Jong se tiene en cuenta, o hay que tener en cuenta, una carga extradeportiva que es imprescindible de conocer para analizar su figura. El tema del salario, el tema de los años que lleva aquí y todo lo que rodea la figura de Frenkie de Jong, muchas veces relacionada de forma merecida con la desidia, con ese pasotismo que ha, diríamos, inmiscuido a su figura en un debate muchas veces perdedor por parte de De Jong, porque desde que él llegó al Barça en 2019, el equipo cayó ante el Bayern en Lisboa en ese 2-8, cayó ante el PSG goleado el siguiente año, en un Barça que no ganó nada, salvo esa Copa del Rey en sus primeras 2 temporadas, para caer después 2 veces consecutivas en la fase de grupos de la Champions League, eliminado además en la Europa League. Todo ello con tan solo esa Liga de la temporada 22-23, esa Supercopa y la Copa del Rey. Ese era un poco el bagaje de Frenkie de Jong hasta llegar Hansi Flick, porque además los últimos años siempre en verano se rumoreaba que podía salir y Frenkie de Jong se negaba a ello, por lo tanto generando todavía más un contexto árido para el neerlandés en el Fútbol Club Barcelona. Pero ¿qué es lo que ha pasado esta temporada para transformar, por lo menos por una gran parte de la afición, esa figura que no terminaba de gustar en alguien importante, en alguien realmente vital dentro del engranaje azulgrana? Lo primero creo que hay que decir es que, seamos honestos, Frenkie de Jong por primera vez en su carrera en el Fútbol Club Barcelona tiene un proyecto ganador, un equipo que funciona, un entrenador élite preparado y sobre todo una plantilla que se adapta a lo que él necesita. Si repasamos el de Jong que llega al Barça, lo hace en un contexto muy difícil, en un Barça ya decaído, en un Barça decadente, con jugadores que quedaba poquito de ellos, como Luis Suárez, Arturo Vidal, Iván Rakitic, un Messi que pidió irse a través de ese Burofax, y luego un Barça en reconstrucción, con mucho jugador joven, futbolistas que no tenían ese nivel, que eran titulares, y un Barça de entreguerras. Por lo tanto, yo creo que por primera vez el Barça es un proyecto ya con todas las de la ley, con todas las piezas posibles y sobre todo con un entrenador que ha mejorado a todos los jugadores. Y ahí es donde se inscribe este nuevo Frenkie de Jong, que está permitiendo que en 2025 el Barça sea mejor equipo. Y yo lo tengo muy claro. Y creo que es momento de analizarlo. Vamos a verlo. Para empezar, porque el peso de Frenkie de Jong es innegable. Es el centrocampista del equipo que más pases se está dando por cada 90 minutos en Liga. Fijaos, más de 76 pases, solo superado por los dos centrales, por Íñigo y Cubarsí. Pedri y Casado son el segundo y el tercer clasificado en esta lista. Y creo que es importante porque para mí Frenkie de Jong ha tenido un peso muy importante a la hora de entender este Barça de 2025. Un Barça que nació en septiembre con muchas bajas. Un Barça mucho más vertical, relacionado sobre todo con ataques mucho más acelerados y una presión muy alta, y un Barça que ha ido evolucionando en un Barça de Flick 2.0 que hemos empezado a ver a partir de enero, de mucho más volumen de posesión, de más paciencia y por lo tanto un equipo más preparado para defender la profundidad, porque De Jong para mí ha sido clave, sobre todo a la hora de entender cómo este Barça ha sido más capaz de defender a los alejados que anteriormente. Hay un dato que me parece importante también a la hora de hablar de Frenkie de Jong, como siempre gracias a los amigos de Hadel Statsbomb, que es el pase presionado. ¿Qué porcentaje de acierto realiza cada jugador cuando está presionado? Y fijaos que De Jong es el líder de la plantilla con el 90% de los pases acertados. Lo sigue Pedri y esto creo que también es un dato muy importante, porque ese Pedri De Jong lo que le permite al Barça es tener a dos jugadores que la pierden muy pocas veces y que son capaces de jugar en situaciones de presión. Por lo tanto, es un Barça ya que es más difícil de defender, más difícil de presionar, y eso obliga a los rivales a tomar medidas y a defender más cerca de su portería. El relato de que, claro, es que De Jong tiene esas cifras de tanto acierto en el pase porque siempre juega hacia atrás, horizontalmente,
se desmontan con este dato que os estoy enseñando. Aquí tenemos todos los jugadores de la plantilla ordenados de más a menos en pases que rompen una línea del rival. El líder del Barça en Liga es Frenkie de Jong, 9,98 por cada 90 minutos, seguido por Pedri, y en tercer lugar Íñigo Martínez con Cubarsí cuarto y Casado siendo el quinto. No solo Frenkie de Jong es que tenga un porcentaje de acierto altísimo en situaciones presionado, sino que a la vez también es un jugador que incide mucho en la progresión del cuero y por lo tanto permite que el Barça pueda romper líneas con cierta seguridad, porque ya no solo hablamos de que lo intenta muchas veces, sino que es el futbolista de la primera plantilla con mejor porcentaje en este tipo de pases, más del 80% de acierto, una barbaridad teniendo en cuenta que son pases que filtran y que por lo tanto rompen esas líneas del rival. Si vemos el radar de esta temporada de Frenkie de Jong es interesante porque nos damos cuenta de que por primera vez en su carrera en el Barça está siendo la temporada que mejor está defendiendo. Sus números defensivos han subido una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, esta temporada está ganando casi una contrapresión por partido, que es una cifra altísima. Su mejor cifra hasta llegar esta temporada en el Barça había sido de 0,62. Este año están 0,95. 0,3 puntos más. Una subida impresionante en todo lo que se refiere a esa contrapresión agresiva, pero es que además está ganando más de 4 presiones por cada 90 minutos. Hasta llegar esta temporada, Frenkie de Jong nunca había llegado a las 3 presiones ganadas. Se quedaba normalmente a 1,5, incluso 2 alguna vez, pero nunca había llegado a las 3. Ya hablamos de que este curso está por encima de las 4 presiones ganadas. Todo esto indica una mejoría evidente, fomentada por el estilo de juego del Barça, pero que evidentemente ahí hay que dar ese paso hacia adelante. Y creo que lo que más se le exigía a Frenkie no tenía nada que ver con lo que hacía con balón, aunque mucha gente mirase lo que hacía como algo negativo, cuando yo creo que precisamente lo bueno de Jong es su forma de entender el juego. Lo negativo residía en su forma de defender, en esa desidia o en esa falta de agresividad en momentos clave que está solventando. Y yo creo que eso nace sobre todo entendiendo que ahora tiene un equipo competitivo que le exige eso y que él está comprando por lo tanto esa parte del pastel. Como podéis ver, la mayoría de apartados son sobresalientes en Frenkie de Jong. Es el líder del Barça en progresiones hacia el último tercio con más de 11, la mejor cifra desde que es futbolista del Barça. En lo que os comentaba antes, ese 90% de acierto en el pase bajo presión, que es muy bueno, 0,19 asistencias esperadas por cada 90 minutos, una cifra muy alta. Por lo tanto, un De Jong que está teniendo mucho peso en distintas fases del juego y esto es clave para entender su mejora. Ahora que hemos visto un poco los datos de Frenkie de Jong en Hudl Stats Bomb y nos han ayudado a entender de forma más concisa esos puntos de mejora claros, creo que es importante hablar de fútbol, hablar del juego, de por qué Frenkie de Jong está siendo tan importante y por qué creo que es una pieza importantísima. El Barça de antes de Frenkie con Marc Casado era un Barça que obligaba a Pedri a estar más retrasado, a un Pedri más atado a la primera línea de balón, porque al final Casado es un jugador mucho más posicional, con menos capacidad de movimiento y de hacer cosas con la pelota. La gran clave de este segundo Barça es que es un Barça más difícil de presionar, que añade mucho más volumen de juego y que por lo tanto fuerza a los rivales a defender más cerca de su portería, retrasando el robo y también retrasando los contragolpes. Por eso el Barça, junto a la versión de Chesney y la inclusión de Frenkie, ha ganado tanta solidez defensiva en este 2025, logrando tantas porterías a cero y subiendo considerablemente sus números defensivos. Todo lo hace por lo que hace el Barça con balón. Aquí tenemos este Pedri que puede ejercer de mediocentro y un Frenkie de Jong que está en una posición más alta. Lo que logra el Barça es que Frenkie de Jong con un control orientado pase de esta altura a poder ya encarar la línea defensiva, en este caso del Benfica, en la ida de los octavos de final. Y con esta conducción de Frenkie de Jong, que ha eliminado 20-30 metros del campo, él ya puede conectar con Rafinha en el área del Benfica. Esto es algo que el Barça de Flick fomenta. Si os acordáis, siempre antes se hablaba de que de Jong retenía la pelota, de que conducía demasiado, de que no jugaba a 1 o 2 toques. Y creo, honestamente, que lo que sucedió es que se trató de meter a Frenkie de Jong en el cuerpo de Sergio Busquets, teorizando sobre la posición de mediocentro como si en el Barça solo pudiese existir un tipo de futbolista, una figura concreta que si no se respetase, ese jugador ya no tendría sentido. Y ahí caímos todos en el error de creer que De Jong podría ser esto, podría ser ese mediocentro, cuando él en realidad es una figura antagónica de movimiento, conducción y dinamismo. Y una vez Hansi Flick ha entendido qué jugador tiene y le ha dado las herramientas y el contexto para explotar, lo lógico es que Frenkie esté dando una versión mucho mejorada, pero
Básicamente está haciendo lo que ya hacía antes, lo que ha cambiado es el alrededor, el envoltorio. El Barça responde de forma distinta a los estímulos de Frenkie de Jong. No es que de Jong esté haciendo otras cosas, sino que ahora el Barça lo entiende de forma distinta. Siendo Frenkie el centrocampista que normalmente suele partir de la base de la jugada con un Pedri más adelantado, el Barça ahora ha encontrado fórmulas para destrozar las presiones, sobre todo con un intercambio fluido de posiciones, con un Pedri que, por ejemplo, en esta acción cae a la banda y Frenkie de Jong es el que ocupa la posición que apenas 2 segundos antes estaba ocupando el canario para poder, a partir de ahí, trasladar la pelota y poder conducir. El Barça ha entendido que su fútbol nacerá de un dinamismo constante, que la posición de mediocentro, como vemos aquí, está desocupada, no hay un jugador fijo que orbite en esa zona, sino que el Barça se estructura a través de dos figuras que podríamos catalogarlas como dos satélites. Frenkie de Jong es un satélite de Pedri, pero también el canario lo es de Frenkie de Jong, y se van compensando constantemente para permitir que el Barça tenga siempre opciones dinámicas de pase y de recepción, y eso lleva a los rivales a una tensión defensiva mucho más alta, porque una vez Frenkie, como veis en imagen, puede rajar esa presión, el rival tiene que reaccionar a algo que no esperaba. Y en esta acción, que todos os acordaréis, en el Barça-Benfica, termina de Jong llegando de segunda línea al área del Benfica, está a punto de marcar el que hubiese sido un auténtico golazo. Esta jugada para mí ejemplifica a las mil maravillas todo lo que supone contar con Frenkie de Jong y con Pedri. Y aquí no se trata de es que Pedri le permite a Frenkie. Evidentemente, Pedri para mí es el jugador superior y es el que permite muchos contextos al resto de jugadores, pero también hay que reconocer que si estamos viendo a un Pedri que ha pasado de dar 63 pases hasta enero a más de 77 a partir de enero, es también porque el Barça le permite jugar más arriba. Pedri está repartiendo más asistencias, está pasando más balones, está teniendo más incidencia en los últimos metros, y todo porque el Barça, gracias a la presencia también de Jong, en cierta medida, está jugando mucho más arriba, por lo que sus ataques son más continuados y se dan permitiendo que Pedri pueda hacer más cosas. Hay un dato muy importante que no os he dicho y que quiero comentar ahora. Frenkie de Jong en Liga es el jugador del Barça que más balones está recuperando, solo superado por Íñigo Martínez. Frenkie de Jong está robando casi 10 balones por encuentro, una barbaridad, y en Champions el otro día ante el Dortmund cuajó el partido a nivel defensivo de más acciones desde que está en el Barça en Champions. De hecho es el tercer partido de más acciones de Frenkie en toda su carrera. Fijaos por ejemplo aquí cómo va a anticipar sobre Guirassy, una recepción larga. Antes Frenkie de Jong normalmente hubiese dado tiempo al delantero a controlar, a girarse, y ahora vemos a un Frenkie de Jong mucho más concentrado y con esa capacidad para anticipar y provocar, por lo tanto, una situación favorable al FC Barcelona. Creo que la inclusión de Frenkie en el 11 también tiene un punto defensivo, aunque podamos pensar que Casado ahí es superior. Creo que De Jong es un jugador de más capacidades, porque Casado se enfoca sobre todo a la contrapresión, ahí es buenísimo el canterano, pero Frenkie domina más el juego aéreo. De hecho, De Jong gana el 66% de duelos en Liga, mientras que Casado ganaba el 26%, una diferencia amplísima que permite a Flick conectar a De Jong con los centrales, situarle con el delantero rival para permitir que el Barça sea todavía más agresivo, porque no hay una pieza a proteger como era Casado en el juego directo, sino que ahora De Jong ahí también le puede sumar un punto favorable al Barça. Aquí lo podéis ver ante el Dortmund cómo Frenkie de Jong es el que se sitúa como central en el medio en la presión del Barça con Guirassy, porque de hecho De Jong es un jugador bastante bueno en duelos aéreos, capacidad para ganar ese tipo de jugadas, y eso le permite al Barça un plus más de agresividad con sus laterales saltando más arriba. Antes creo que quizás no era tanto así, el Barça dependía más de ese fuera de juego, ahora puede ahogar más el Barça en campo rival. De hecho hay un dato que me parece interesante, el Barça está situando la línea defensiva todavía más alta en 2025 que antes, aunque quizás antes el Barça provocase más fueras de juego. Por eso digo que creo que hay que mirar todos los números. Defensivamente el Barça ha mejorado con De Jong en el campo, y si os acordáis en noviembre se decía que esto era imposible. Esto habla muy bien de Hansi Flick, del trabajo que ha hecho, de los estados de forma y la confianza que tienen un peso capital en la evolución de los jugadores. De Jong en octubre, noviembre, diciembre era un jugador que no podía ser titular porque estaba en un momento de confianza muy bajo, pero cuando lo ha recuperado ha demostrado a todo el mundo el tipo de futbolista que es. Yo os tengo que decir que era partidario que De Jong se fuese este verano. Pensaba que con ese momento de forma y que con lo que estaba ofreciendo y sobre todo con el alrededor, con el entorno que se había fomentado, había una ruptura clarísima entre De Jong y el aficionado, entre De Jong y el equipo, que me parecía insalvable. La noticia que nos ha llegado en este 2025 me hace replantear por completo esta premisa. Creo que De Jong
si él quiere y el Barça también, y reformulan el nuevo contrato, se tiene que quedar. Va a volver Marc Bernal de una lesión larguísima, una lesión muy dura, y ahí De Jong puede ser un punto importantísimo. Escuchando a Fermín, a Gavi, a Pedri, todos hablan de Jong como el jugador más importante en el centro del campo, y aunque de facto lo sea Pedri, el jugador lo percibe de esta forma. También para los entrenadores, pues siempre ha sido titularísimo, y un De Jong motivado, entrando en sus mejores años, y con este nivel de confianza, es una pieza de muchísimo valor. ¿Cuánto valdría este De Jong si en vez de estar haciendo estos meses en el Barça lo estuviese haciendo en el Inter o en el PSG? Valdría mucho dinero, y el Barça ahora mismo lo tiene para hacer de puente entre él y Marc Bernal, reforzando una posición en el centro del campo que sin De Jong ahora mismo y con la lesión de Casado no tiene ningún futbolista. Generar competencia, liderazgo sano, creo que es muy importante, y por ello creo que De Jong tiene que ser pieza importante como lo viene siendo, y para mí es una de las mejores noticias futbolísticas de este 2025 en clave Barça. ¿Qué pensáis vosotros? Quiero leeros a todos, no olvidéis dar vuestro like al vídeo, comentad por aquí abajo, suscribíos si no estáis suscritos, y nos vemos mañana en las notas de este Barça Celta de Vigo. Gracias a todos.